es ese celular? Hoy nos corresponde al grupo A, el Club de Revistas. Y para este club de revistas, la pregunta pico que traemos es, en pacientes con trauma vascular de extremidades que son llevados a cirugía, la anticoagulación intraoperatoria local o sistémica versus la no anticoagulación o la anticoagulación postoperatoria tiene mejores desenlaces. La búsqueda se hizo principalmente en bases de datos como PubMed y Embase, utilizando palabras claves, anticoagulación, intraoperatoria y trauma vascular de extremidades. El primer artículo es un artículo publicado en la revista JAMA por el grupo de la Asociación Quirúrgica de la Costa Pacífica. Este es un estudio de una cohorte retrospectiva donde el objetivo era determinar si la anticoagulación durante el reparo arterial, ya sea primario o con un bypass protésico o con injerto venoso, disminuían el riesgo de trombosis o amputación de la extremidad cuando había trauma vascular de extremidades. Entonces, como les dije, es una cohorte retrospectiva de un solo hospital. Se evaluaron pacientes del 2006 al 2015 y se incluyeron todos los pacientes que llegaron a este hospital de trauma, que fueron llevados a cirugía para reparo vascular luego de una trauma de extremidades, trauma vascular de extremidades. Y se excluyeron los pacientes que se les hizo ligadura de vasos o reparo endovascular. Los desenlaces que evaluaron en este estudio fue la falla del reparo o pérdida de la extremidad, esa pérdida de la extremidad pues por amputación, y las complicaciones asociadas a la anticoagulación, que esas complicaciones eran principalmente el riesgo de sangrado y de reintervención por sangrado. Se eligieron, cumpliendo los criterios de inclusión y exclusión, 123 pacientes. De estos se llevaron anticoagulación sistémica operatoria el 56% de los pacientes, que es el grupo que se llama recibieron, ¿listo? Y el que no recibieron, los pacientes que no recibieron anticoagulación intraoperatoria. Esa anticoagulación intraoperatoria se hizo con heparina no fraccionada. Entonces, dentro de las características basales de los pacientes, pues no hay diferencia significativa si fueron fumadores o no en la edad, ni en la estancia hospitalaria. Se incluyeron tanto pacientes con trauma penetrante como cerrado. Una de las únicas diferencias es que los pacientes que recibieron anticoagulación intraoperatoria tenían una escala de severidad del trauma mayor, que ellos también relacionaban eso con que a estos pacientes se les diera con mayor facilidad la heparina intraoperatoria, porque estos pacientes con un índice de severidad más grande probablemente tenían otros traumas con mayor riesgo de sangrado. Esa fue una de las únicas diferencias de las características basales de los pacientes. Este score es un score importante para definir en el trauma más de tejidos blandos, pero también asociado al trauma vascular, cuando amputar una extremidad. Y hay que tener en cuenta este score porque fue uno de los primeros índices que le decían al médico si debía amputar o no la extremidad. Se incluyeron tanto pacientes con lesión vascular de extremidades superiores como inferiores, el tiempo quirúrgico cuando el paciente ingresó a urgencias hasta que lo llevaron a cirugía, y el tiempo operatorio no tuvo diferencia en ninguno de los dos grupos. Los reparos principales fueron una anastomosis primaria en los pacientes que se pudo realizar, un injerto protésico o con vena. La pérdida de sangre fue similar en los dos grupos, aunque vemos una tendencia que fue mayor en los pacientes que recibieron anticoagulación, que no recibieron anticoagulación, que eso es una de las discusiones de este estudio, que hubo mayor sangrado, tendencia, porque no hubo una significancia estadística importante en estos pacientes. Y pues obviamente la diferencia entre los que recibieron dosis de heparina no fraccionada en el intraoperatorio versus los que no, porque esa es la comparación del grupo.
tampoco hubo diferencia pues, en la administración de fluido. Lo que ellos hicieron fue un análisis multivariado de regresión logística y lo único que se encontró que impactaba los desenlaces postoperatorios, ya sabemos que eran pérdida de la extremidad, o sea, amputación, y trombosis del injerto o del reparo, fue el score de gravedad. De resto, la anticoagulación intraoperatoria no influyó en los desenlaces postoperatorios. Y esto es importante, que ellos encontraron una tendencia, aunque con un intervalo de confianza muy amplio, en la anticoagulación posoperatoria. En este estudio encontraron que la anticoagulación posoperatoria tenía peores desenlaces. Entonces, la conclusión grande de ese artículo es que los resultados postoperatorios no se diferencian entre los pacientes que recibieron anticoagulación intraoperatoria versus los que no. Bueno, en el análisis de la revisión crítica, esta fue la presentación previa. En el análisis de la revisión crítica, esa diapositiva no era, pero se las voy a contar, fue un tema específico que se evaluó, que era la anticoagulación intraoperatoria. La elección de los pacientes pues no fue muy estricta, porque fueron todos los pacientes que llegaron, que se llevaron a reparación vascular por trauma vascular de extremidades. Es un estudio de una cohorte con un seguimiento corto, entonces cuando nos preguntamos sobre el seguimiento, no es un buen seguimiento porque solo se evaluó a los pacientes a la alta hospitalaria, independiente pues si uno se demoraban más o menos. Y la precisión de los resultados, pues no son resultados de alto peso estadístico, pues primero porque es una cohorte y porque vemos que los intervalos de confianza en lo único que le dio significativamente un resultado que era la anticoagulación postoperatoria no eran confiables. Ya seguimos con este siguiente artículo. No hicieron comparación de solo reparo, pero ese reparo primario. Ese reparo primario era, pero no solo tuvieron que hacer una rápida. Bueno, entonces para continuar con el siguiente artículo, traigo este de cohortes prospectivas que salió en la revista Injury en el 2017. Se titula La anticoagulación sistémica en el escenario del trauma vascular de extremidades. La hipótesis que ellos se plantearon fue si la anticoagulación sistémica intraoperatoria disminuía el riesgo de trombosis y la necesidad de reparación o de amputación de extremidades después de una lesión vascular traumática de las extremidades. Y la base de datos que utilizaron fue la base de datos de la Asociación Americana de Trauma, que ha venido haciendo una reconstrucción prospectiva en 14 centros de trauma a nivel 1 en Estados Unidos, en diferentes estados, y ha venido recogiendo datos con respecto a características demográficas, de diagnóstico, tratamiento e incluso seguimiento posterior al manejo inicial hospitalario. Hablando de la metodología, ellos se plantearon un criterio de exclusión único, que fue que los pacientes con lesiones arteriales de extremidades superiores o inferiores llevados a revascularización abierta entre febrero del 2013 y agosto del 2015. Excluyeron a aquellos que se les realizó una ligadura, una amputación traumática primaria, la reparación endovascular o la embolización. Y los métodos de reparación que incluyeron en el estudio fueron la utilización de un injerto autólogo, la interposición sintética o un injerto de derivación y la reparación primaria. Con respecto a la aclaración que hacían ellos con respecto a los traumas que iban a estudiar en miembro superior y miembro inferior, ellos definieron lesiones individuales de arterias braquiales o del antebrazo distal, y cuando habían lesiones combinadas de arteria braquial y arteria radial, los estudiaron como lesiones de arteria braquial. Con respecto a los miembros inferiores, dijeron que las lesiones individuales de la arteria femoral iban a ser estudiadas, las lesiones de la poplitea y luego también las lesiones distales a la poplitea. Utilizaron anticoagulación sistémica con heparina no fraccionada durante la operación inicial o la revascularización vascular, y no tuvieron en cuenta la anticoagulación regional intraoperatoria ni otros métodos intraoperatorios como la trombectomía.
El desenlace primario que ellos buscaban encontrar en este estudio era un riesgo compuesto entre la amputación de extremidades y la reparación posterior a la trombosis entre los pacientes que fueron sometidos a estas intervenciones y como desenlaces secundarios buscaban mirar la necesidad de reintervención por cualquier motivo distinto a estos dos. Las unidades totales de glóbulos rojos infundidas y requeridas durante las primeras 24 horas y la duración de la estancia hospitalaria en la unidad de cuidados intensivos y en la hospitalización general. Y realizaron posteriormente un análisis utilizando esta la versión 14.1 para la suma de rangos utilizaron Wilkinson y la prueba de Fischer exacta para las tablas de 2x2. Utilizaron los valores de P, considerando un valor de P menor a 0.05 como estadísticamente significativo. Con respecto a las variables demográficas del estudio, llama la atención pues que ellos una vez hicieron y recogieron los pacientes, encontraron 193 en total que cumplían con los criterios de inclusión. La mayoría de ellos eran hombres y estaban en una edad estimada entre los 32 años. La mayoría de las lesiones fueron penetrantes y en este caso por heridas por arma de fuego y la lesión principal fue la transección. Con respecto al índice de severidad, a la presión arterial al ingreso y la media del Glasgow al ingreso, no hubo diferencias entre los pacientes que recibieron anticoagulación sistémica intraoperatoria versus los que no la recibieron. Sin embargo, como les mostró la compañera Juliana al inicio de la charla, ellos también utilizaron este score para la lesión traumática en miembros y ellos solamente encontraron diferencia en la media de la isquemia de los miembros. Esto ellos lo describen como estadísticamente significativo, pero en realidad fueron muy pocos casos. Ahí, con respecto al manejo intraoperatorio que se le hizo a estos pacientes, se encontraron diferencias más que todo en la realización de fasciotomías. Aquellos pacientes que recibieron la anticoagulación sistémica fueron llevados a fasciotomías en un 48% versus un 28% con respecto a los que no se llevaron a anticoagulación sistémica. Y ellos posteriormente en su discusión describen que posiblemente los pacientes que llegaban más lesionados requerían fasciotomías y eran los que tenían más intervenciones intraoperatorias, incluyendo la anticoagulación. Se realizó más reparos autólogos con respecto a los otros reparos previamente mencionados. El tiempo operatorio no fue estadísticamente, pues no hubo diferencias estadísticas entre ninguno de los grupos, perdón, y la media de llegada de los pacientes posterior a la herida traumática oscilaba entre unas 3 y 6 horas principalmente. Por último, ellos realizan pues el análisis del desenlace principal y el desenlace de los desenlaces secundarios, encontrando que con respecto a la amputación y a las tasas de trombosis que requirieran una reintervención, no hubo diferencias entre ninguno de los grupos, pero con respecto al uso de glóbulos rojos, la estancia hospitalaria NUS y la estancia hospitalaria general, sí hubo diferencia y se encontró que los pacientes que recibieron anticoagulación sistémica tuvieron más días de estancia hospitalaria y más requerimiento de glóbulos rojos con respecto a los que no. Y en esta tabla, en la tabla número 3, ellos describen las lesiones que previamente les había descrito respecto a la arteria braquial, radial, femoral, poplitea y distal de la poplitea, y encontraron que las amputaciones eran principalmente en miembros inferiores, en miembros superiores no hubo amputaciones y que se relacionaban aún más las lesiones de poplitea con las reintervenciones por trombosis. Este estudio en sí tuvo varias limitaciones y es que no se tuvo en cuenta ni se trazó adecuadamente qué otras estrategias de anticoagulación no intraoperatorias se utilizaron en los diferentes grupos, incluido pues el uso de irrigación con heparina local, el ácido tranexámico, otros agentes anticoagulantes o antiplaquetarios y las trombectomías intraoperatorias.
Lo que ellos describen es que no podían tener acceso a estos datos porque la base de la que ellos partieron no contenía estos datos específicos. Y tampoco nos habla de una dosis específica de la anticoagulación y no nos describen tiempos de coagulación antes y después de la utilización de esta herramienta. Además, podríamos decir que el tiempo de seguimiento no es suficiente. Si planteamos pues, los objetivos del artículo, es específico solamente para el tiempo intrahospitalario, pero para el seguimiento extrahospitalario no establecieron un seguimiento claro. Podríamos concluir entonces que la anticoagulación sistémica no se asoció con una diferencia en la tasa de reparación de una trombosis o pérdida de extremidades por amputación, pero sí se asoció con un aumento en los requerimientos de hemoderivados y la estancia hospitalaria prolongada. Utilizando las guías CASPE como para definir la validez interna y externa de este artículo de cohortes, podríamos decir que el estudio se centra en un tema claramente definido. Ellos desde el principio plantean su hipótesis, sus objetivos y describen durante el artículo y sus resultados lo que buscaron desde el inicio. La cohorte se reclutó de una manera adecuada, parcialmente. Considero que ellos están totalmente limitados a una población específica de los Estados Unidos que ingresa solamente a los centros de trauma nivel 1. No describen específicamente qué tipo de poblaciones ingresan, lo cual podría ser aplicable en su medio y no en el resto de localidades pues, a nivel mundial. Si los autores habían tenido en cuenta el potencial efecto y los factores de confusión del diseño y del análisis del estudio, sí. Ellos hacen una explicación clara y evitan los sesgos de selección al momento de reclutar sus pacientes. El seguimiento de los sujetos fue suficiente, largo y completo. Habíamos mencionado que parcialmente, si es por los objetivos del estudio se cumple, si es por la aplicabilidad clínica posiblemente no. No creo que sean precisos los resultados de este estudio, pues no establece medidas de comparación, no hay estimación del riesgo, solamente establecen valores y termina un estudio que se pensaba ser analítico, siendo descriptivo. Y los resultados pues, de este estudio sí coinciden con la evidencia disponible. Previo a la realización de este estudio, los estudios que ellos tomaron como índices demostraban que el trauma de popliteas y miembros inferiores era el que estaba más relacionado con este tipo de complicaciones, que había más uso de hemoderivados secundarios a la anticoagulación en el trauma y que no había una diferencia pues, estadísticamente significativa entre ambos grupos. Podría decir que este tipo de artículo demuestra que sí podría utilizarse en el medio, aunque por el diseño per se del artículo y por los hallazgos, yo diría que no permite establecer una causalidad clara entre lo que sucede al utilizar anticoagulación en un paciente con trauma y el que no. Entonces yo diría que no es un buen artículo como para tenerlo a favor de la clínica. Bueno, vamos a seguir con el siguiente artículo. Este es un estudio de cohorte retrospectivo multicéntrico que se hizo en Pensilvania con 3 centros de trauma de nivel 1. Ellos incluían pacientes que tenían trauma vascular en cuello, tórax y extremidades proximales que habían sido llevados a manejo quirúrgico entre los años 2005 y 2013. Ellos querían comparar dos grupos, los pacientes que tenían este tipo de traumas y que habían recibido anticoagulación sistémica intraoperatoria versus los que no. Hay que mencionar que ellos utilizaron heparina no fraccionada intravenosa con o sin bolo inicial. No tenemos datos de las dosis pues, de los registros de las historias clínicas. Todo dependía según la decisión del cirujano y la heparina local no se consideró dentro del estudio. Ellos querían evaluar la permeabilidad arterial posoperatoria durante la hospitalización y esta permeabilidad era evaluada según la ausencia de trombosis arterial clínica o radiológica y como desenlaces secundarios, reintervención por sangrado, requerimiento de transfusión, estancia hospitalaria, estancia en UCI y mortalidad. Como criterios de exclusión fueron pacientes con trauma venoso único, TEC asociado, muerte en las primeras 24 horas de llegada y manejo no operatorio de sus traumas vasculares. Entonces, como vemos acá en los resultados, se tomaron en cuenta 323 pacientes
la mayoría, pues en un promedio tenían 30 años, los pacientes eran jóvenes, la mayoría de género masculino, y la mayoría de trauma fue pues un trauma penetrante en un 81%. Adicionalmente vemos que en un 62% tenían signos pues, duros de trauma vascular, pero solamente un 25% recibieron transfusión masiva. Adicionalmente vemos los sitios de trauma, en su mayoría fueron pues trauma de extremidades, siendo pues la mayor en extremidades inferiores. Hay que mencionar que solamente un 47.7% de los pacientes recibieron anticoagulación sistémica con heparina no fraccionada, y las complicaciones asociadas pues, al sangrado solamente fueron en un 7%, con requerimiento de reintervención solamente en un 5%. La mortalidad de todos los pacientes solo fue de un 3.7%. Solo 9 pacientes requirieron amputación y la mayoría de pacientes tuvieron permeabilidad arterial durante la hospitalización. Como pues los resultados iniciales en cuanto a la permeabilidad, arterial, vemos que el único desenlace estadísticamente significativo fue que aquellos pacientes que tenían permeabilidad arterial durante la estancia hospitalaria, en su mayoría habían recibido anticoagulación sistémica. Y en cuanto a la anticoagulación intraoperatoria, vemos que los pacientes que no recibieron anticoagulación tenían mayores índices de severidad del trauma. Adicionalmente, la mayoría de los pacientes que habían recibido anticoagulación sistémica tenían signos duros de trauma vascular, y los pacientes que recibieron que no recibieron anticoagulación intraoperatoria, la mayoría tenían trauma vascular en tórax. Y en su mayoría los que habían recibido anticoagulación sistémica tenían trauma vascular de extremidades. Cuando vemos pues, los desenlaces, los pacientes que recibieron anticoagulación sistémica tuvieron menor estancia hospitalaria en la UCI, menor estancia hospitalaria en total, y no hubo diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad. Cuando se compara ya y se hace el análisis entre la anticoagulación intraoperatoria y la permeabilidad arterial, vemos que cuando se hace un análisis ajustado por los factores confusores como el género, la estabilidad hemodinámica del ingreso, el índice de severidad, la ubicación anatómica de la lesión y el uso postoperatorio de anticoagulación, vemos que los pacientes que recibieron anticoagulación sistémica tuvieron mayor permeabilidad arterial con una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, esto no se vio que aumentara el salvamiento de la extremidad. No hubo diferencias en complicaciones ni reintervenciones asociadas al sangrado, y hay que mencionar que aquellos pacientes que tuvieron mayor riesgo de sangrado eran aquellos pacientes que habían tenido un trauma vascular en tórax o una anticoagulación postoperatoria. Ellos hablan entonces que el uso de anticoagulación sistémica intraoperatoria pues, con heparina sí mejora las tasas de permeabilidad arterial a corto plazo, porque solamente se tomó pues, los pacientes pues, durante la hospitalización, sin aumentar las complicaciones asociadas al sangrado y mejorando la estancia hospitalaria. Aunque no se demostró las tasas de salvamento en la extremidad, esto se puede ver debido a la heterogeneidad del trauma, debido a que vemos pues, que habían múltiples traumas en cuello, tórax y extremidades, y adicionalmente que no se tomaron otros factores en cuenta, que pueden ser factores confusores, como el daño tisular, el síndrome compartimental, la infección y las lesiones concomitantes que pueden haber favorecido pues a las amputaciones. Adicionalmente, el riesgo de sangrado se describe en la literatura que posiblemente son aquellos pacientes añosos, mayores de 70 años, con comorbilidades asociadas, y como vemos, la mayoría de nuestros pacientes eran jóvenes, con un promedio de 30 años de edad, y el mayor riesgo de sangrado fue en trauma en tórax y el menor en extremidad. Hay que reconocer las limitaciones de este estudio, obviamente primero que es un estudio de naturaleza retrospectiva, que no hubo ninguna aleatorización, era simplemente por decisión del cirujano, y esto pudo llevar a que existieran diferencias entre las cohortes que se comparaban. No se evaluó la anticoagulación local, esto pudo haber influenciado en los desenlaces, y adicionalmente no se utilizó tromboelastografía ni laboratorios para poder definir esa anticoagulación. Mirando pues con la Newcastle Ottawa, que es la escala para mirar y evaluar estos tipos de estudio de cohorte retrospectiva, vemos que en cuanto a la selección de los pacientes sí fue representativa, porque vemos que es un contexto en el que nos encontramos de pacientes con trauma de diferentes sitios anatómicos. Igualmente la cohorte no expuesta también perteneció a este grupo,
En cuanto a la certeza de la exposición, sí fue adecuada porque lo pudieron a partir del registro de las historias clínicas, aunque hay que tener en cuenta que no teníamos, pues en este caso, las dosis de la heparina. El resultado de interés obviamente no estaba al inicio del estudio. En cuanto a la comparabilidad, se realizó un control de los factores de confusión cuando realizaron la regresión multivarial, pues en el multivariado, y en los resultados se hizo una adecuada evaluación de resultados con un seguimiento adecuado para el objetivo del estudio que fue durante la hospitalización, lo que nos lleva a pensar que el estudio es de buena calidad. Bueno, y el último estudio que les traemos es un metaanálisis que publicó en 2020 en el Journal Europeo de Cirugía Vascular. Este estudio, digamos que es el primer metaanálisis que se había publicado, que se ha publicado hasta la fecha en el contexto del análisis de la anticoagulación intraoperatoria de los pacientes con trauma vascular en la extremidad. Se incluyeron pues todos los estudios que estuvieran en inglés, fueron estudios que después de análisis todos fueron retrospectivos, no hubo ensayos clínicos aleatorizados dentro del análisis de esta información. En total, después de los criterios de inclusión y selección de este estudio, se incluyeron 7 estudios que correspondían a estudios retrospectivos que incluían a 1.383 pacientes recolectados entre 1988 y 2017. Las características de los estudios, pues básicamente todos incluyeron la anticoagulación intraoperatoria sistémica y algunos incluyeron además tiempo de anticoagulación extendido en el posoperatorio, así como en los tiempos de recuperación de quirófano. Los resultados que se intervinieron o se evaluaron en estos estudios para todos los estudios del riesgo de amputación de la extremidad, la permeabilidad de los reparos arteriales y el riesgo de trombosis venosa profunda asociado. La mayoría de estos estudios estuvieron delimitados a las extremidades inferiores, sin embargo, hay otros pues, que tomaron en cuenta todo tipo de trauma vascular contra extremidades superiores e inferiores. ¿Qué demostraron estos estudios? Y después del análisis estadístico de este metaanálisis, van a estar en 3 grandes grupos. Inicialmente, los estudios muestran que los desenlaces generales son mejores hacia la aplicación de anticoagulación sistémica en este tipo de pacientes. En este diagrama de Forest Plot vemos que los 7 estudios tienen una tendencia a estar a favor de la anticoagulación intraoperatoria de este tipo de pacientes, teniendo en cuenta una disminución de los eventos pues, catalogados como no favorables, que para este estudio fueron la necesidad de amputación, la trombosis del reparo arterial o el desarrollo de trombosis venosa profunda. El siguiente punto que evaluaron estos estudios fue pues, el riesgo de amputación. El riesgo de amputación, como vemos en los estudios evaluados, también se inclina hacia un menor riesgo de amputación para la aplicación de terapia anticoagulación sistémica. Vale aclarar que los 7 estudios tuvieron en cuenta la anticoagulación sistémica con heparina no fraccionada y solo uno de los estudios tuvo el uso de enoxaparina. Sin embargo, los datos de heterogenicidad de este estudio fueron muy altos y fue retirado del análisis estadístico. Como les había mostrado en el diagrama de Forest Plot inicial y en los estudios iniciales, si bien los estudios han mostrado que las extremidades inferiores tienen un mayor riesgo de amputación derivado de un traumatismo vascular cuando se compara con el riesgo de amputación de la extremidad inferior, y la mayoría de estudios incluidos en este metaanálisis tenían una subanálisis sobre la extremidad inferior. Básicamente vemos que cuando se hace el subanálisis estadístico para las extremidades inferiores, muestran que los estudios que incluyeron estos análisis muestran una disminución del riesgo de amputación para la extremidad inferior también de manera significativa en este tipo de pacientes. En general, ¿qué muestra este estudio? Que la anticoagulación sistémica intraoperatoria muestra mejoría en la patencia de la anastomosis arterial, disminuir el riesgo de trombosis venosa profunda y disminuir el riesgo de amputación sin aumentar los desenlaces.
En cuanto a las preguntas que se pudieron aplicar, esta tabla no corresponde, pero básicamente vamos a hablar de los resultados que se tuvieron, y es que si este estudio incluyó todos los estudios que se pudieron encontrar, o tuvo una pregunta de investigación clara. La respuesta es que sí. Los autores tuvieron en cuenta todo tipo de estudios escritos, solo se tuvieron en cuenta estudios retrospectivos, sin incluir clinical trials, pero porque los encontrados con la literatura. El estudio muestra un desenlace relevante, considero que sí. Se incluyó el análisis de los aspectos de calidad de los estudios incluidos, también considero que sí. En cuanto a las limitaciones, es importante tener en cuenta que dentro del análisis estadístico no se delimitó el tiempo de seguimiento de los pacientes como una de las variables importantes, y que estos estudios no son reproducibles, no son análisis, ensayos clínicos, y la aleatorización de los pacientes básicamente se tomó de los estudios ya del corte retrospectivos en su mayoría, sin tener una aleatorización que pueda ser reproducible. Entonces, como conclusiones generales, para que quede claro, a usted le preguntan, a usted le llega un paciente con trauma vascular de extremidades, usted lo va a llevar a cirugía, a un reparo primario o con un injerto. Entonces el anestesiólogo le dice, doctor, le vamos a poner anticoagulación sistémica, ¿sí o no? Usted podría decir, sí, pero la evidencia es muy mala. No tenemos ningún estudio prospectivo, aleatorizado, randomizado, y solo tenemos evidencias de estudios, cortes retrospectivas. El de Samit tenía algo de prospectivo. Entonces la evidencia es mala. Usted como cirujano podría decir sí o no, ¿cierto? Porque no está demostrado a ciencia cierta, o sea, con significancia estadística y estudios importantes, que disminuya la trombosis del reparo ni la amputación de la extremidad. O sea, que lo podría o no lo podría hacer. De anticoagulación local no hay nada, solo hay por allá un estudio de 1997 que tampoco decía gran cosa. Entonces, si usted quiere utilizar heparina en solución salina y ponerse la extremidad, lo puede hacer o no lo puede hacer. Nadie le va a discutir que eso se hace o no se hace, por guías tampoco. Nosotros sugerimos usar la heparina porque no aumenta las complicaciones postoperatorias de sangrado, y por la poquita información que tenemos, sirve en algo. ¿Listo? Entonces, tampoco está claro la dosis, la duración, también lo que uno le han enseñado, pues si quiere dar una dosis de bolo y continúa y verifica con este examen de laboratorio que se me olvida el nombre, ¿cómo es que se llama? Sí, pues con estos, para dosificar bien la heparina no fraccionada. Entonces, la conclusión grande es, haga lo que usted sabe hacer, no va a disminuir el riesgo o no de amputación de la extremidad. Sí tener en cuenta siempre, y que lo hagamos a todos los pacientes con trauma vascular de extremidades, que lo vimos en 2 artículos, hacerle el score, porque los pacientes con un score, este score de Mangle Extremity, el score mayor de 7, considere amputar el paciente. Ya si está menor de 7, haga lo de la heparina no fraccionada, pero si está mayor de 7 y usted en el posoperatorio dice, uy, esa extremidad está como para amputarla, está para amputarla desde antes de la primera intervención. No sé si algunos profes quieren decir algo o compañeros. Me parece, es un tema polémico, en realidad. Los felicito porque me parece pues, que cada vez se hace un esfuerzo por no soltar la información como viene en el texto, sino hacer un análisis crítico con respecto al diseño y a la elaboración del estudio. Es muy curioso que una medida que supuestamente salió en respuesta como a esa cantidad de manejos fallidos que había en las anastomosis vasculares, hoy en día lo estemos como tratando de cuestionar. Creo que la anticoagulación y el Fogarty teóricamente cambiaron pues la historia de las anastomosis, porque antes se trombosaban muchas.
Aún así, creo que hay comparaciones que uno no, pues, que no puede hacer cuando hace estos estudios. Y una de ellas tiene que ver con el tipo de reparación que se haga. Yo no puedo meter en el mismo costal, y por eso te preguntaba lo de las rafias, lo de las anastomosis. A los pacientes que uno solamente les hace una rafiecita, si es un vaso grande, que probablemente nunca los va a anticoagular, y aparezcan ahí como no anticoagulados, y que el desenlace sea pues, muy favorable. Y si el desenlace que yo busco, aparte de la trombosis del vaso, es además la pérdida de la extremidad, que es muy importante, vascular periférico, tendría que controlar un montón como de variables externas, ¿cierto? Ya se sabe que el tipo de vaso determina también como el pronóstico de la extremidad. Los vasos infrapoplíteos, por ejemplo, en eso llevan la ventaja en cuanto a trombosis y pérdida de extremidad y todo lo demás. Las lesiones multivasos, el mecanismo de trauma cerrado, la destrucción de tejidos. Entonces, hay muchas variables que influyen en ese desenlace que sería la amputación. Pues, tal vez en la trombosis no tanto, o muy poco, pero en cuanto a pérdida de extremidad hay muchas otras variables que yo tendría que controlar antes de hacer una conclusión con respecto a eso. Lo otro es que es muy difícil pues con estudios retrospectivos, por todas las limitaciones que nosotros conocemos que tienen los estudios retrospectivos, sacar conclusiones grandes que hagan que cambiemos conductas como de cosas que ya aparentemente están recomendadas que se hagan, ¿cierto? Entonces, esa es mi opinión. Pues la experiencia en nuestra institución y nuestro centro de trabajo es que usualmente está haciendo. Hacemos el lavado con salina parenizada antes de hacer la anastomosis, cristalmente, y dejamos ya la inyección. Lo que dice Juan Carlos no es cierto. Si usted quiere hacer un estudio bien hecho, tiene que controlar muchas variables. El tipo de trauma es muy importante. Si no hay trauma por arma blanca, por arma de fuego, donde todos sabemos que la expansiva puede hacer lesiones distales que uno no las ve. Y la extremidad machacada o con el trauma cerrado, pues obvio tiene mayor complicaciones de trauma vascular también. Entonces, son muchas variables juntas en estos estudios. A mí me llama la atención que solo vi por ahí en el último estudio que hubo heparina, ¿cierto? Pero el resto todos son heparina fraccionada. ¿Qué pasa con las heparinas fraccionadas? ¿Se pueden usar? ¿No se pueden usar? Entonces, lo que tú dices al final, hagan lo que les dé la gana, ¿cierto? O lo que están haciendo, ¿cierto? Póngale o no le ponga heparina y el resultado depende del tiempo que lleva el paciente antes de ser llevado a cirugía. Muy importante, entre más temprano se lleve, los resultados van a ser mejores. Y la pérdida de la extremidad no será alterada con o sin heparina. Gracias. Muy bien, los felicito. El profe Miro va a participar. Muy buena, vea. Yo generalmente, yo nunca utilizo heparina sistémica en ningún paciente como tal después de una reparación vascular. Yo eso no lo utilizo. Yo lo que sí hago, lo que el profe Cruz dice, que yo pongo una fracción de 1 centímetro de heparina en 250 de solución y eso sí lo utilizo para lavar proximal y distal la extremidad. ¿Listo? Sí, como ustedes muchas veces lo habrán visto cuando se hace una embolectomía con el trocar de Fogarty, usted muchas veces va a encontrar que debajo vienen coágulos que están obstruyendo distalmente el vaso como tal. Entonces yo creo que sí es importante, a pesar de que los estudios no lo digan, o sea, heparinizar después de hacerle la tromboembolectomía distal, aplicarle heparina para evitar que no se vuelvan a producir coágulos mientras uno hace la anastomosis como tal. O sea, yo creo que en realidad sí, Fogarty importante
y heparinizar distalmente como tal. Muchas veces no puede uno heparinizar próximamente en ciertos tipos de arterias que tienen un flujo muy grande por una arteria femoral, pero siempre trato por lo menos de dejar heparina proximal y distal. Considero más que los errores son técnicos posteriores si el paciente se presenta una trombosis distal. Yo lo que trato siempre es de espatular las anastomosis vasculares en ángulos de 45 grados para mejorar el flujo y disminuir como que la turbulencia en la anastomosis como tal. Sin embargo, si vamos a buscar artículos, los que hay son en animales como tal, no hay como estudios en humanos. Y en realidad no hay una diferencia incluso en realizar, espatularlo o hacer una anastomosis termino. Lo he revisado y en realidad no existen estudios así como con respecto a la heparina. O sea, uno no puede decir sino más o menos lo que le ha dado a uno la experiencia de pronto observacional en lo que tú haces como tal en tu quehacer como cirujano, haciendo las anastomosis vasculares. Entonces, eso es lo que yo hago. Heparinizo proximal, distal, hago la trombectomía con Fogarty y trato de espatular todas las anastomosis como tal. Eso es lo que yo hago. Pero evidentemente, como ustedes dicen, si uno se va a buscar la evidencia, no te van a decir uno si lo hace, terminar la anastomosis, si heparinizas o no. Es lo que usted va viendo usted, que le va dando a usted mejores resultados, en realidad. Gracias, profe. Pues nadie ha levantado la mano por acá en el celular, entonces asumimos que nadie tiene preguntas por allá. Que yo creo que ese es el objetivo. Críticos con lo no solo la descripción y decir cuál es. Yo creo que es presentar artículos, trata tendría sentido para el resto de grupos. Gracias, profe. Gracias a todos. Chao.